Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y estamos aquí para hacer un demostrativo sobre una cámara Canon. Es una camarita digital de resolución 8 megapíxeles, modelo PowerShot A720 IS. La camarita está en óptimas condiciones, funcionando de manera correcta, tiene muy buena estética. Miren, lo pueden ver. Realmente ya para encontrar cámaras de este tipo en estas condiciones ya es demasiado difícil, debido a que todas ya están pues en condiciones ya muy desgastadas. Tienen muchos detalles. Miren, aquí está todo bien, la pantalla todo bien, ok. En la parte superior va a indicar el modelo que les acabo de mencionar de la línea PowerShot A720 IS. Ok, el altavoz que también sirve como lo que sería el micrófono también. Y bueno, miren, ahí está. Signos de uso mínimos, es nada prácticamente. La distribución de lo que es los botones está muy acorde a modelos de otras marcas que son más actuales. Ok, y aquí para seleccionar lo que es el modo cámara o captura, el modo de reproducción o visualización de todo lo que hayamos capturado, tanto imagen como video. Ok, el botón de display, el menú, enfoque manual. Esta camarita tiene lo que es enfoque automático y manual, sus modos de flash, ok, que podemos controlar aquí a través del joystick, y el botón este que dice función set, que es para confirmar o ciertas funciones también, la rueda del navegador, aquí para engarzarle lo que es una correíta, ok. En esta otra parte lo que son el puerto de conexiones, vamos a echarle un vistazo. Tenemos aquí lo que es conexión para USB, adaptador de corriente directa de 3.15 volts y salida de audio y video de 3.5 milímetros. Y bueno, debido a que esta cámara ya trae lo que es tarjeta de memoria SD, pues prácticamente ya no nos va a hacer falta lo que es el cable para transferir los datos, por una importante razón. Debido a que este tipo de cámaras traen lo que es memoria interna 16 megabytes, entonces estamos hablando que unas máximo 3 fotos, si acaso 3 4 fotos, ya te acabaste la memoria interna. Entonces por esa razón no nos va a ser de mucha falta, no va a ser necesario lo que es el cable USB, ok. Entonces bueno, de hecho no lo trae tampoco. En la parte superior, este reloj que es para seleccionar qué tipo de escena queremos. Ahí estamos viendo varios tipos de escena, y también lo que es el modo captura de video, el enfoque pues al gusto así manual, ok, para ajustes manuales, y lo que es otros modos, y aquí lo que es el automático, control de zoom, la palanquita de zoom bien, el capturador, disparador, y bueno, okay, estabilizador de imagen. Toda la cámara está muy suave, ok. Vamos a mencionar el número de serie, que siempre lo digo al final, pero en esta ocasión lo vamos a mencionar desde el inicio, ok. El número de serie terminación 717, para que vean que es exactamente lo que estamos promocionando, ok. Al final les vamos a mostrar la tarjeta de memoria junto con las pilas, que en este caso, a diferencia de otros modelos, esta cámara utiliza dos pilas tamaño AA, por lo cual a veces muchas personas preguntan qué tipo de cargador o si trae el cargador. Eso sería, por ejemplo, para cuando la cámara la estás utilizando durante largas sesiones, y que bueno, requieres más lo que sería un adaptador de corriente directa para evitar que las pilas se acaben de inmediato. Bueno, no así que se van a acabar de un rato para otro, pero para no estar así como que usando tanta pila, en esos casos sí ayuda mucho lo que es un adaptador de corriente directa. El adaptador de corriente directa no lo tenemos, pero igual para los que estén interesados pueden adquirir uno universal,
ya traen los tipos de entrada, varios tipos de entrada, entonces buscan el adecuado, le ponen el voltaje adecuado también y pues bueno, ya con eso queda listo. ¿Ok? Bien, pues vamos a encender el equipo. Ahí está. Ahí de repente mi móvil se... Ahí está. Se desenfoca, pero bueno. ¿Ok? Ahí está. La lente está perfecta, ¿ok? Está muy bien conservada la lente, todo muy suave, ¿ok? Vamos a hacer un zoom. Ah, bueno, ahorita no lo va a hacer porque me está preguntando cuestión del horario. Y es que como había abierto aquí la tapita, cada vez que tú abres la tapita de pilas o de tarjeta, ok, por eso dice Card Battery Open. Entonces, cada vez que tú abras aquí la tapita, te va a preguntar si quieres ajustar el horario y la fecha. En este caso yo le voy a decir que está bien. Nos pasamos esa parte y vemos la interfase que ofrece la cámara. En este caso, a ver, vamos a darle aquí enfoque. Ahí está. Tenemos en este caso que nos va a alcanzar para 887 capturas. Um, el flash está en modo automático. También aquí dice auto. Ok, estabilizador activado. Uh, esta L me parece que es en... No estoy seguro si es en calidad normal o baja. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Ok. Voy a poner una figurita aquí adelante de la cámara. Ok. Y le vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer capturas también. Ok, vamos a hacerle un zoom. Ahí está. Ok. Y bueno, también la figura está muy cerca. Está cerca la figura, entonces va a llegar un punto en el cual se pierde la nitidez. Ok, pero lo que quiero que vean es que ahí está apareciendo la figurita de manera correcta. Vamos a hacer un acercamiento. Ya visto en persona ya es mejor la experiencia. También si la figura estuviera más lejos, pues también el acercamiento no se distorsionaría tan rápido porque el objetivo o el objeto está colocado pues a una distancia a la cual no tendría problemas con la nitidez. Entonces está en modo automático y el flash está en automático también, así como el ISO está en automático. Vamos a darle una captura. Ok. Antes de hacer la captura, por ejemplo, tiene una luz LED aquí que es la que va a ayudar. Miren, ahí está. Solamente una pulsación leve, suavecita, y ya se activa esa luz. Ahí está. Le tiró el flash. Y por ejemplo, vamos a cambiar. Bueno, vamos a cambiar ahora la cuestión del flash. Por ejemplo, aquí está en automático. Vamos a darle en desactivado. Ok. High ISO automático. Ok. Por ejemplo, aquí estamos en ajustes del ISO. Aquí va a ser otras. Ah, ok. Esto es para lo que es el temporizador a 10 segundos, a 1 segundo. Perdón, 2 segundos. Y este no estoy seguro para qué sea. Ok. Vamos a dejar así que no tenga temporizador. De ahí se salta. Ok. Vamos a llegar aquí a donde es. Ok. Las calidades de la imagen. La calidad ahorita está en fino. Esa sería calidad normal. Y si nos vamos hasta la S que es súper fina, pues bueno, nótese que el número va aumenta o disminuye según la calidad. Por ejemplo, estábamos al inicio en 880 y, sí, 87, algo así, ¿ok? Y ya si le cambiamos a calidad normal, pues nos alcanza más del doble, ¿ok? También si le subimos a super fina, nos va a reducir la cantidad de exposiciones disponibles porque la calidad va a ser superior. Entonces vamos a seguirlo dejando en fino. Bajamos aquí a lo que es la L
y vemos también algo parecido al anterior submenú, que en este caso dice 8M, es 8 megapíxeles, su máxima capacidad de esta cámara, con una resolución de 3264 por 2448 píxeles. Cambiamos a lo que es M y ya de entrada nos cambia o nos reduce hasta 5 megapíxeles, también con una resolución menor. Vamos a ir ahora a M2, que será a 3 megapíxeles. Baja otra vez la resolución, por supuesto. 2 megapíxeles. Y esta resolución que sería el estándar, tal vez por eso le ponen la S, porque es la 640 por 480 píxeles, entonces equivalente a 0.3 megapíxeles. ¿Ok? De ahí nos da otra opción que es Postcard, tarjeta postal 1600 por 1200. No nos dice exactamente cuánto sería eso de megapíxeles, y nos da otra opción que es la pantalla ancha o pantalla amplia, widescreen, también 3264 por 1832 píxeles. Y nótese que por ejemplo ya se dibujaron los banners oscuros o negros en la parte de arriba y abajo. Widescreen, ahí ya lo deja ya. Ok. Y esto lo que es tarjeta postal, ya también aquí hizo un pequeño cambio en el marco. Ok. Entonces vamos a ir otra vez acá a la W, widescreen. De widescreen se regresa hasta la L, que sería la, bueno, sería la mayor calidad, porque más adelante, como ya vieron, va reduciéndose, y aquí de pronto pues hay otros formatos que ya los que están más metidos en la cuestión de la fotografía sabrán más acerca de esto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a salirnos de aquí, vamos a presionar menú. Bueno, a ver, menú, ahí está, ya salí. Por ejemplo, aquí en funciones es donde había entrado a las únicas opciones que me da disponible. Ok, voy a presionarlo otra vez, entonces uno para entrar y otro para salir. Ok, aquí menú hay otras pues ajustes que se le pueden hacer. Este por ejemplo es exclusivo de la cámara. Ok, por ejemplo aquí el autoenfoque para lo que sería por default está para detectar rostros. Vamos a darle entrar. Bueno, no nos permite entrar, solamente lateral. Centro, Face Detect. Hay opciones, ok. Zoom digital, el estándar o apagado a 1.6, 2.0 estándar, etcétera, ok. Reducción de brillo en los ojos está activado. El asistente para el autoenfoque, que es la lucecita ámbar que se enciende cuando nosotros apenas presionamos ligeramente el disparador. Y el review, es decir, la visualización de esa imagen que tomaste dura solamente 2 segundos. La puedes cambiar que dure 3, 4, 5. ¿Cuál es lo máximo? 10 segundos. O solamente que se quede permanente, fija en esa imagen hasta que tú mismo la cambies. ¿Ok? Aquí lo vamos a dejar que permanezca solamente 2 segundos como estaba el por default. Display overlay. Esto es para desplegar lo que son las líneas. Estas líneas que sirven de guía. Ok. La regla 3. Ok. El modo IS continuo. Son varias opciones que hay aquí. Ok. Convertidor. Bueno. Y por ejemplo vamos a ir a lo que es ajustes en general. A ver, vamos a ver si lo hice correcto. Me parece que sí está. A ver. Acá está. Ahí está. Ajustes en general. Por ejemplo, puedes hacer que
se quede. Ahí está, ya le pusimos sonido porque estaba sin sonido. Volumen en cuanto inicia la cámara, en la operación de los controles también, en cuando tomas una foto, etcétera. Ok, ya por ejemplo ahorita la cámara tiene sonido. Me regreso con el botón de menú, un paso atrás, seguimos. Le puedes poner una imagen para que cuando tú enciendas la cámara aparezca esa imagen como un startup, ok, como imagen de arranque. Power saving, está activado el ahorrador de batería. La pantalla se apaga en 1 minuto. Puedes ajustarlo máximo 3 minutos que se mantenga encendida. O bien, por ejemplo, tú puedes ponerle cuánto es lo que quieres que permanezca encendida. Yo lo voy a dejar en 10 segundos. Regresamos un paso atrás. La fecha, el formato. Bueno, si quieres formatear la tarjeta, por ejemplo, formatear tarjeta de memoria, y ahí dice, ok, solamente estamos usando hasta ahorita 132 megabytes. Y a ver, se salió otra vez, vamos a entrar. Se salió de todo esto. Formato, ok, está. El nivel del formato, low level format, nivel bajo, o no, que lo haga el formato normal. Vamos a darle que cancelar, no queremos formatear. El número de los archivos que sea continuo. Crear un folder, autorrotar. Ok. Me imagino que cuando dice autorrotar significa que la imagen, o bueno, la imagen, si es vertical, si la tomaste vertical, pues va a aparecer así vertical, y si es horizontal solito se acomoda. Entonces, bueno, ya se volvió a salir otra vez. Es que permanece activo el menú solamente 10 segundos. Y vamos a cambiar, yo creo, esa cuestión. Aquí donde decía display, a ver, power saving, creo que era aquí, display off, 20, 30, en 30 segundos lo vamos a dejar para que no se esté apagando cada rato. Ok, aquí está crear folder, autorrotar, distancia, si lo quieres en metros, centímetros, pie, pulgada. Ok, que la lente se retracte después de 1 minuto. Puedes cambiar que no se retracte en 0 segundos, ok, o después de 1 minuto, dejarlo en 1 minuto. Lenguaje, vamos a cambiarlo una vez el lenguaje. Miren, todos estos lenguajes trae la cámara, lo cual está muy suave, ok, todos estos lenguajes. Vamos a dejar aquí en español, y aquí ya cambia. Sistema de video NTSC Opal, ok. Método de impresión automático, reiniciar todos los ajustes de fábrica. Vamos a entrar, dice que establecer configuración predeterminada. Vamos a decirle que cancelar, solamente un ejemplo. Y bueno, ok. Vamos a salir ahora sí a todo esto. Cambiaremos la imagen, la figurita, perdón. Y ahora vamos a retratar esta imagen del búho. Aquí en mi clásico búho. Entonces, por ejemplo, ahorita el modo de flash está desactivado, no tiene flash automático. Entonces vamos a hacer una captura. Voy a tratar de darle un mejor acercamiento. Ok. Y me parece, por ejemplo, que cuando está el botón este ámbar parpadeando, me parece que indica que es necesario el flash. Vamos a, por ejemplo, darle lo que es flash automático, a ver si hace lo mismo. Okay. Probablemente sea que no estamos bien enfocados, o el flash ya está listo para soltarse. No estoy seguro cuál de los exactamente cuál de los dos LEDs es el que sirve para cada cosa. Bueno, aquí le tomé una foto accidentalmente, que por cierto salió muy blanca. Le vamos a quitar el flash y se lo vamos a dejar sin flash como tenía pensado, ok. Está. Hace rato, por ejemplo,
se pintaba este LED, el de arriba, en color ámbar. En lugar de estar verde, se pintaba en color ámbar cuando tenía el flash activado. Por ejemplo aquí, ahí está, en ámbar. Ámbar, bueno, color naranja, más bien es color naranja fuerte. El de abajo, el que está parpadeando, sí es ámbar. Ok, entonces le vamos a dejar otra vez el flash desactivado. Y ahora sí viene la foto. Ok, y ya ahorita al tomar la foto hizo un sonido. Ok, vamos a hacer más acercamiento. Aquí por ejemplo va a salir distorsionada la imagen. Sale difusa. Quiero hacerle un acercamiento más. A ver si la LED se torna. Ok. Aquí la LED se torna, por ejemplo, en color naranja. La LED de arriba. Porque si se dan cuenta, el búho va a salir totalmente difuso. Y acá abajo, aquí de hecho aparece una cámara en color rojo destellando también. Indicando que la foto no va a salir del todo bien. Vamos a quitarle todo el zoom. Y ahora ya está en color verde. Ok, entonces vamos a quitar aquí la antorcha para que puedan apreciar mejor. Ahí está. Vamos a acercarlo más. Ahí todavía sigue apareciendo en verde, pero ya si le acercamos más, ahí ya cambia. En lugar de ser LED verde, te agregan la figura de la cámara en rojo, indicando que no va a salir bien la foto porque pues no tiene nitidez. Okay. Aquí tampoco no tiene mucha nitidez que digamos y no se pinta el icono de la cámara. Ok, vamos a ir ahora a lo que es el modo video, modo visualización, perdón. Y aquí vamos a ver exactamente las fotos que hayamos capturado. Aquí por ejemplo esta tarjeta tenía ya memorias, perdón, imágenes que ya se habían tomado previamente. Entonces aquí vamos a ver parte de, ok, por ejemplo esta imagen que vemos aquí, que fue con flash. Y pues a decir verdad, sí está de más el flash porque salió muy blanco. Aquí también ni se diga, el flash está muy fuerte. Y aquí es una foto sin flash. Ok, está la foto sin flash. Esta es una foto con bastante acercamiento, llegando a un punto en el cual se pierde. Aquí ligeramente se pierde en cualquier cosa. Y aquí ya son las fotos que ya habían tomado antes. Vamos a entrar aquí a menú. Y voy a ir a lo que es borrar todas las imágenes. Le voy a decir que sí. Procesando. Número de imagen. Ok, no imagen. Ok, no hay ninguna imagen. Vamos a cambiar ahora a lo que es captura. Ahí está. Le vamos a quitar lo que es el flash otra vez. Y vamos a hacer otra toma. Está. Hacemos otra toma de el dinosaurio también. Así, ok. Ahí está. Ok. Y ahora le vamos a dar otra vez visualizar. Ya ahí está la imagen. Ya no se pierde. Ya vamos a darle acercamiento. Ahí se puede ver. Ahí nos desplazamos. Todo bien. Okay. Vamos a ir a la siguiente imagen. Estamos viendo. Todo bien. Ok. Otra más. Bueno, ok.
Cambiamos otra vez aquí a modo captura y vamos a tomar una con flash automático en donde los dos aparezcan juntos. Ok, está un poquito aquí complicado porque está todo muy cerca. Realmente si tuviera las figuras más lejos iba a ser mejor, ya que pues bueno, si se pierden así como están. Ok, y aquí vamos a dar visualizar otra vez. El flash está lo suficientemente fuerte, además que estamos muy cerca, entonces sí logra encandilar bastante las figuras. Ok, pero en sí pues la cámara sí está funcionando bien. Vamos a darle otra toma. Ok, ahí está. Ok, vamos a cambiar el modo aquí, modo video. Modo video y vamos a capturar un video. Ok, vamos a hacer un video de estas figuras. Según lo que indica aquí es nos alcanza para 17 minutos con 6 segundos a una resolución de 640. Ok, estabilizador de imagen activado, todo bien. A ver, compacto. Ok, tenemos opciones de video también. Bueno, esta es una segunda opción de resolución. Por ejemplo, aquí tenemos 208 minutos 43 segundos, pero es en una resolución pues muy pequeña, por ejemplo en 160, y ya si le damos en resolución normal sería 640 por 480 y ahí el tiempo se reduce considerablemente ya que son 17 minutos con 6 segundos. ¿Okay? Entonces vamos a tomar este video. Ahí está, grabando. Ok, grabando. Vamos a hacerle un zoom. Si se puede hacer un zoom durante el video, lo cual está muy suave. 4x de zoom durante el video está muy suave para este tipo de cámara. Ok. Ahí está. Finalizamos. Procesando. Y ahí está. Ahora es menos tiempo disponible. Vamos a ver el video, a ver qué tal, junto con las fotos. Marchamos un poquito más para atrás. Estas son las fotos que habíamos tomado. Por ejemplo, aquí la de las últimas con flash, donde aparecen las dos figuras. Una sin flash. Vamos al acercamiento. Ok. Ok. Vamos a ir al video. Formato AVI. Set para reproducir. A ver, ahí está. Ahí está. Hasta ahí llegó. Entonces ahí está el video, se pudo capturar bien. Por ejemplo, ahorita la lente ya se guardó. Recuerden que está en modo ahorrar corriente, entonces guarda lente después de un minuto me parece. ¿Okay? Entonces bueno, vamos a ir otra vez a lo que es borrar. Bueno, de hecho acá arriba tiene un botón que es borrar, procesando. Pero si queremos borrar todo, pues bueno, nos vamos mejor para acá, para el botón menú, borrar todas las imágenes. Le voy a decir que sí, está bien. Y ya aquí por ejemplo ya no tiene ninguna imagen. Okay, modo de captura, regresa otra vez, listo para capturar, todo bien. Entonces inclusive aquí por el visor también ahí se puede ver, miren los animalitos, las figuritas. Vamos a dar un acercamiento y también se ve a través del visor. Si logran ver cómo el dinosaurio se alcanza a observar que
que se acerca y se aleja, miren. Ahí está, ok. Son de las pocas cámaras que aún tienen visor, ya que todas, la gran mayoría ya no tienen este mecanismo. Aparte, esta cámara tiene enfoque automático. Okay. Aquí ya la hemos apagado, todo bien, cerró perfecto. Vamos a abrir aquí la compuerta de las pilas. Okay. Estamos utilizando dos pilas recargables. Voy a echarle aquí una luz. Dos pilas recargables NI-MH. Okay. Ahí está, es igual. Son de IKEA. Entonces pueden utilizar pilas alcalinas, pilas recargables o también pilas que son de litio. ¿Okay? Hay unas que son todas plateadas, color metálica, y que son de litio. Son de litio, entonces esas son muy buenas para estos casos. Buenísimas que son. ¿Okay? Vamos a mostrar aquí la tarjeta de memoria. Ahí disculpen ustedes el escándalo aquí de la mascota. Miren, 2 GB, tarjeta tipo SD, va incluida en el paquete. Ok, esta va incluida aquí en el paquete. Vamos a ponerlo aquí. Y el compartimiento de las pilas está perfecto, la lengüeta, todo. Donde hace contacto las pilas está perfecto. Acá también. Todo está muy bien, miren, todo está impecable. Es muy difícil encontrar cámaras de este tipo en estas condiciones. Actualmente está demasiado difícil porque por experiencia la gran mayoría ya tienen ya muchos detalles, ya están desgastadas, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí está, terminación 717 otra vez. Y pues bueno, la cámara está perfectamente funcionando. Lleva a cabo todas las funciones que podrían esperarse para una cámara de este tipo, y la estética es fabulosa, es genial, es de lo mejor. ¿Okay? Bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, comentar y estar al pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Yo soy Gus Walker, me despido, que estén muy bien, hasta la próxima. Gracias.